quizás sin lugar para, no sé, la tibieza, porque en realidad, claro, porque en realidad débiles, con algunos sectores me parece que siempre quedamos en debilidad, ¿no? Es como una constante a veces, ¿no? Sí. Pero bueno, de eso se trata quizás la historia de América Latina, ¿no? De momentos que se transforman y que de repente vuelven a caer en un punto determinado que no podría decir que es el principio, pero como que ya vivido, ¿no? Son situaciones que se van repitiendo. Tengo esa sensación. Sí, a veces a mí me pasa esto de sentir que en realidad quienes defendemos, como vos, las ideas del campo nacional y popular, con sus matices, vivimos siempre una lógica de resistencia. Resistimos hasta siendo gobierno, quiero decir, ¿no? Porque en realidad los gobiernos populares que avanzan en derecho se los quieren devorar, el poder judicial, el poder mediático, y estás resistiendo por más que estés construyendo más y nuevos derechos, ¿no? Bueno, es el gran desafío que tienen determinadas miradas de construcción de poder, ¿no? Lo estaba escuchando recién con respecto al Estado y el rol del Estado y cómo al Estado se lo trata de estigmatizar, de debilitar, de romper, de deteriorar. Cuando el Estado somos todos, si tomamos conciencia de esa premisa, lo tenemos que transformar, defender y encontrar puntos de acuerdo donde podamos convivir todos. No creo en esa manera de apuntar al Estado o a determinado conjunto de pensamiento político porque toca determinados intereses. Yo soy producto también de mi infancia en el Perú de la revolución de Velasco Alvarado, donde se transformó el Perú, aunque no les guste a muchos, y a pesar de que fue un golpe de Estado de militares, digamos, nacionalistas, porque querían quizás crear ingenuamente un socialismo a la peruana. Y siento que esa instancia de mi vida, de mi infancia y adolescencia, fue como muy clave, porque vi a un Estado reivindicando los derechos de los trabajadores, de los auténticos habitantes de la tierra en el Perú, una reforma agraria, una ley de comunidad industrial, hablaban de nacionalizar las industrias, se nacionalizó el petróleo, las minas, la pesquería, digo, hubo una reforma en la educación, digo, hubo un Estado fuerte que obviamente a los 10 años se cayó, y volvió el mismo presidente que había sido sacado por Velasco Alvarado, Fernando Belaúnde Terry, volvió al poder y se volvieron a repartir las cartas de la misma manera como si no hubiese pasado nada. ¿Cómo puede convivir? Bueno, vos y tantos colegas, hombres y mujeres tuyos, demostraron y demuestran que el arte, que ser actor, que ser actriz, convive naturalmente con la política, que el actor es una expresión política. Que el arte es un hecho político. Claro, y hay muchos que dicen, no, el artista es artista y no puede empaparse en política. Bueno, eso lo decía Darío Lo Pérfido, que los actores no se tenían que meter en política, y muchos lo piensan. Cuando el arte es un hecho político, una determinada obra de teatro escrita por un determinado dramaturgo o un director de cine, o los mismos hermanos Cohen que dirigieron Sin lugar para los débiles, están hablando de un hecho político. Entonces, creo yo que el ciudadano, porque antes que nada un artista de cualquier rama del arte es un ciudadano, y como ciudadano vos vas al supermercado, viajas en un colectivo o en el subte, o tenés un auto, pagas impuestos, vas a la universidad pública o a la universidad privada, digamos. Uno comparte el día a día no solamente la métrica de estar frente a una cámara o arriba de un escenario, sino el día a día, y uno se va constituyendo y leyendo la realidad, y uno va teniendo también una genealogía, o ha tenido una genealogía que te permite tener cierta mirada de la realidad, y creo fervientemente en eso. Yo soy producto de eso, por eso retomé mi infancia allá, si bien soy argentino, y mi padre peruano, vivir la experiencia de la Revolución Peruana para mí fue muy medular, ¿no? Como para plantarme también frente a la vida como actor, que es mi oficio, y poder tener y sentirme más o menos representado por determinadas miradas de la construcción política y del ejercicio del poder. ¿Y sentís cuando, de tantos trabajos que has hecho en cine, en televisión, teatro, digo, sentís ese rol político? Porque uno dice, bueno, a ver, vos hiciste de Maradona, después me va a gustar que hiciste de Perón, digo, bueno, ahí, ¿no?
¿Sentís ese rol político? Porque más allá del personaje que estás haciendo, que lo tenía, Diego tenía un rol político. Totalmente. Muy claro. Creo que representa un poco bastante la identidad indoamericana, como diría mi padre. Claro. Digamos, en Maradona hay muchos colores de esta América, de esta Indoamérica, ¿no? Y sí, y Perón también, por eso nombré a Velasco. Creo que en la vida de un artista o de un actor, como es mi caso, los personajes me han ido eligiendo quizá también por esa mirada que uno tiene de la realidad. Claro. ¿No? Monteagudo, Dorrego, Perón, ¿quién te quedó por Atahualpa. Me gustaría ser San Martín Grande. ¿Te cagó el Charri? ¿Te cagó el Charri? El Charri hizo... Yo hacía de José de la Riva Agüero, el primer presidente del Perú, en el encuentro de Guayaquil de Nico Capelli, es verdad. Sí, pero bueno, pero me parece que... Y Rodrigo de la Serna también. Y Rodrigo de la Serna, que lo hizo también. Y Alcón también. Sí, claro, claro. Pero me parece que es todo... Claro, hay todo un compromiso, un rol ahí. Con Diego fue extraordinario tu laburo. Diego, ¿cómo lo recorriste? Porque me imagino que no debe ser... fácil, ¿no? Porque estaba el desafío, siempre ustedes juegan, viven la mirada del otro, ¿no? Viven de la mirada del otro. Imagínate tener a Maradona vivo, pero creo que ahí fue clave, no creo, estoy convencido de la mirada del director, que es Alejandro Aimeta, el showrunner de BTF Media en su momento, para Amazon, y creo que esa fue clave. Yo, es más, no quería ir al casting porque no me espejaba a nivel físico con Diego Armando Maradona, a quien empecé a admirar muchísimo con su primer gol a los ingleses, claro, y planteando una mirada totalmente distinta, alejándose mucho de Pelé y creando esa mística, ¿no? Entonces, no fui hasta que fui y me dijo, loco, por favor, haz el casting, ¿podés engordar? Sí. Ok, y parece que, no, es terrible, que había algo de la métrica maradoniana en este cuerpo. Sumamos, si te parece, a los compañeros y compañeras, si quieren hacer alguna pregunta. Aquí está Nahuel. Dale, ¿Qué tal, Juan? Acá Nahuel Sosa. Hola, Nahuel. A ver, hablaste recién de tu infancia, hablaste de Perú y de la política y el arte, ¿no? Entonces yo ahí te quería preguntar, Mariátegui hablaba de que la revolución no era ni calco ni copia, sino creación heroica, ¿no? Entonces, en la filosofía de Mariátegui siempre estaba la idea de alguna manera, que América Latina tenía que crear sus propias categorías por fuera de lo que planteaba Europa, ¿no? Y en el arte, en nuestro país, yendo más a la Argentina, siempre hubo una discusión, ¿no?, respecto a cuánto eso pesaba en los momentos políticos. Esta introducción es para... ¿Vos ves que en este momento, en este contexto, en estos últimos 2-3 años, el arte argentino está un poco adormecido con respecto al compromiso político, o por el contrario estás viendo un momento de creación? Yo no creo. Yo creo que siempre hay un momento de efervescencia y de creatividad, pero quizás en estos momentos, en estos 3-4 años, pandemia incluida, hubo una cierta mirada con respecto a los 12 años que atravesamos, ¿no? De la aparición de Néstor Kirchner y los dos momentos de Cristina. Entonces, creo yo que se sigue produciendo arte, se sigue produciendo música, se sigue escribiendo, se sigue filmando, pero quizás no haya ese estado de bienestar que hubo en ese lapso de tiempo del que se vayan todos y no quede ni uno solo, a recuperar la política como herramienta de transformación, de creatividad, que creo que lo que falta en la política es un poco de creatividad, ¿viste? La creatividad que tuvo en su momento Kirchner, desde ese momento simbólico del bastón, que decís es una pelotudez, te estaba planteando algo distinto. Y de esa métrica, de esa forma de vestir y del cuadro que sacó del Colegio Militar de la Nación, hablaba de una forma de construcción política y de creatividad. Creo que hay una crisis de creatividad, y no precisamente en el espacio de lo artístico, de lo musical, de lo cinematográfico, de la literatura, de la poesía. Creo que en la política hay algo, falta ritmo, falta poesía, falta elementos que hacen que uno esté un poco más conectado directamente con el hecho político, ¿no? Te muestro algo